Señoras y señores, con todos ustedes, la verdad me agrada, me pone contento cuando traemos gente crack, gente grosa, gente de la que podemos aprender. Y el día de hoy no es la excepción, sino que el día de hoy se cumplen todos estos criterios que iluminan mi corazón. El día de hoy tenemos a un genio, un grosso, un crack, un titán del otro lado. Alguien que no se dedica, porque no es un dedicado a, de hecho, en la universidad, él tengo entendido que estudia otra cosa, pero se dedica a o hace apologética en redes sociales, hace teología, filosofía, enseña, es catequista, solamente le falta ser cocinero, amigo, y es el candidato perfecto. No sé si es casado, no lo sé, perdón. Amigos, con todos ustedes, un amigo. Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? En el comentario fijado, Dazam Escuela de Apologética. Métete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Seguimos con el video. Luquita Roja, ¿cómo estás, Luca? Dios te bendiga y bienvenido a este humilde espacio. ¿Qué tal? Muchas gracias por esa bienvenida, esa introducción. La verdad que un poquito gracioso me pareció al inicio cuando dijiste lo de la canción esa, que sí, creo que es la primera vez que me reciben de esa manera y difícilmente uno va a encontrar algo así, ¿verdad? Amigo, mira, yo te lo digo de esta manera. Nunca nadie te va a recibir con Camilo Sesto de fondo. Eso te lo puedo garantizar. Gracias, Luqui, por hacerte un espacio para venir a compartir con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. La verdad que hablaba con la gente el otro día, no. ¿Cuándo fue? Ayer y antes de ayer, que estuvimos reaccionando a un debate que tuviste con el señor Cristian Izquierdo sobre el tema de la Eucaristía. Digo, che, qué piola que cada vez se está levantando más gente. No sé si es mi percepción. Quizás yo hace unos años atrás estaba con la atención puesta en otros lados, pero a mí se me hace que estos últimos tiempos en las redes sociales se están levantando muchos hermanos católicos bien formados y con ganas de defender la verdad, de responder a toda esa fake news que muchas veces se divulga respecto a la iglesia, que se puede querer promover respecto a la iglesia, y nos enseña, y nosotros a través de estos debates, porque algunos dicen, no, pero ¿para qué debatir? Y esto que el otro, es que en definitiva el debate no es el objetivo, en sí el debate es simplemente una plataforma que te permite a vos exponer ideas y contrastarlas con quien considerás de que está sosteniendo el error. Y eso me parece que es muy educativo, muy didáctico, y te agradezco mucho por la labor que estás haciendo, amigazo. Yo primero que nada te voy a agradecer a vos por invitarme. La verdad que a mí me gusta mucho este espacio. Yo soy un consumidor casi natural, digamos, lo que mi ecosistema natural es este espacio, porque yo suelo ver mucho este canal, entonces a veces veo así, me da risa, y ahora resulta que estoy en este canal, entonces es cosas que se dan en la vida. Qué buena onda. Por ejemplo, cuando mencionaste el tema de en un debate que uno puede aprender, por qué confrontar esas ideas, y a veces lo que ocurre es simplemente dos personas que buscan tener la razón sobre el otro, y es un tema que Schopenhauer decía que tener la verdad no es lo mismo que tener la razón. La razón uno tiene cuando intenta engañar, cuando intenta mostrar algo que no es, aunque fuera que él mismo se está engañando en el proceso. Es decir, yo me autoengaño y le engaño al resto conmigo. Y eso es lo que se busca realmente en un debate por lo general. Y difícilmente uno va a encontrar que en un debate la persona realmente quiere exponer la verdad y simplemente eso, es decir, ya que o me creas o no me creas lo que yo te digo, difícilmente al que va a debatir le interesa este método. ¿Por qué? Porque, bueno, deja como un campo muy abierto y la gente tiene una prioridad frente al que expone. Es decir, en un debate, el que expone quiere tener prioridad. En cambio, en una discusión sobre la verdad, no importa qué tan bien yo voy a hacer, no, lo que importa es decir la verdad y si la gente puede entender, perfecto, y ahí el protagonista es el interlocutor, quien va a escuchar, quien va a analizar, quien va a reflexionar, y así. Qué buena onda. La verdad que sí. A mí me llamó la atención a lo que dijiste, y nada más para... Sí, cómo no, cómo no. Es un tema interesante, que cada vez hay más católicos que defienden su fe, es así, pero yo creo que esto se debe a una cuestión de dos tipos. Primera, numérica y segundo, en calidad. Numérica, digo yo, porque ustedes van a ver de repente estadísticamente que hay más países, por ejemplo, árabes, o hay más protestantes y menos católicos. ¿Por qué esto se debe? Y bueno, probablemente una cuestión numérica. Un protestante, por lo general, en muchos de los casos, suele tener 4, 5, 6 hijos, un musulmán lo mismo, pero un católico
medio que como está muy mezclado con esta cuestión de, vamos a decir, no estar formado en su fe, como que es reacio. A veces los católicos tienen 2, 4, 5 hijos. Entonces, en una cuestión numérica, parece que en realidad no es que el catolicismo se está degradando, yo no lo considero así. Considero que la cuestión numérica es en realidad algo completamente ajeno, así se está haciendo una buena labor, a que sí se está exponiendo bien, pero lo que yo sí veo es que en Internet cada vez hay más expositores del catolicismo o gente que no necesariamente es católica, pero que a fin de cuentas tiene una afinidad al catolicismo. Entonces lo que yo veo en realidad es que culturalmente hablando, el catolicismo está muy duro, muy fuerte. Y el resto de las religiones o cosmovisiones están extremadamente débiles. Ahora, su número es más grande, pero no se debe a una cuestión de razonamiento, sea una cuestión numérica. Eso es lo que yo diría en principio, sin profundizar tanto. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver, lo tenemos al señor Luquita Roja con nosotros en vivo, en directo. Quiero darle las gracias a Eulalio Méndez, que me mandó también una donación. Dice, para las ventanas, crack, bendiciones. Muchas gracias, amigazo del alma. A ver, en el comentario fijado del chat en vivo, ahora te vas a encontrar con el canal de Luquita, el canal de YouTube de Luquita. En este preciso momento tiene casi 1900 suscriptores. Nosotros lo que vamos a hacer en este espacio es ir a apoyar a Luquita suscribiéndonos a su canal. ¿Está bien? Nos vamos a suscribir todos a su canal. Casi tiene 1900 suscriptores. Cuando termine este diálogo, yo quiero ver a ver cuántos suscriptores tiene, porque todos nosotros tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Así que vamos todos en el comentario fijado del chat en vivo, vas, te suscribís al canal de Luquita. Luca, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 20. 20, amigo, ¿yo qué te dije? Lo doblo en edad, amigo. Número 1, qué mal que estoy. Número 2, qué bien que estás vos, amigo. Me encanta. 20 años de Paraguay. De Paraguay, exactamente. De Paraguay. A ver, yo a los 20 años, yo te soy honesto, amigo, a los 20 años yo me estaba preocupando para ver, a ver, con qué pilcha salía a bailar brasilero en las discotecas de acá de Buenos Aires. Hermano, ¿a vos qué te lleva a profundizar en la fe con la edad que tenés? ¿Qué te lleva a defender la fe con la edad que tenés? ¿Cuál fue la razón por la que iniciaste a hacer todo esto? Y la verdad la respuesta tiene que ser un poquito extensa, pero para hacerlo lo más breve posible, digamos que hasta los 16 años yo era un completamente indiferente a la fe, pero siempre tuve una experiencia en todo ese tiempo mayormente evangélica. Como que la iglesia católica casi ni me iba ni nada, pero evangélica sí me fui muchísimo. Y me fui porque era divertido, así de simple. Me parecía divertido, el mensaje cristiano me parecía el correcto, pero todo de manera superficial, indiferente. De repente, una experiencia que yo tengo personal, me doy cuenta de que no puedo seguir viviendo de la manera que viví toda mi vida. De hecho, hasta los 16 años yo había hecho un montón de deporte, un montón de cosas que me gustaban y era un tipo muy positivo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que no puedo seguir viviendo de esta manera tan cómoda, es cuando yo empiezo a profundizar en la fe y ahí llevo como un periodo para decir si existe Dios, si existe una religión, cuál debe ser la verdadera. Y en ese proceso, naturalmente uno se convence de lo que va conociendo y eso le lleva también a hacer cosas, ¿verdad? Es como que cuando San Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio, es decir, como que mi conciencia me tortura si es que yo sé esto, pero aún así no enseño, no digo nada. Asumís que hay una responsabilidad. Sí, pero o sea, sí, sería un fin de cuentas eso, pero realmente a mí como que me carcomía quedarme callado, quedarme sin decir nada. Entonces empecé en Instagram, luego me fui a TikTok, después me fui a YouTube, ya cerré TikTok por unas cuestiones X. Eh, entonces es como ese hambre de decir, no tiene sentido, en ningún sentido, ser cristiano o siquiera buscar la religión si no voy a ir aceptando y cada cosa que me va diciendo voy también yo aplicando a mi vida, ¿verdad? Entonces no tenía mucho sentido creer y ya está. Creer lleva una obra necesariamente, la fe lleva obras de una manera necesaria, ¿verdad? Entonces, eso a fin de cuentas. Esa fue la razón. Bien. ¿Sabes qué? Para ya meternos de lleno en el tema y recuerden todos los que están conectados, suscríbanse al canal de Luquita Roja. En el comentario fijado del chat en vivo lo tenés al enlace. Para meternos un poco en el tema que nos compete, por el cual yo también te invité, no solamente para charlar y conocerte, sino también para profundizar en esto, que es el tema de la Eucaristía. Te tengo que ser honesto, mira, de verdad, yo soy honesto. Muchas veces esta honestidad lleva a que me critiquen, muchas veces esta honestidad lleva a que me palmeen la espalda. Las redes sociales son así y no voy a cambiar mi forma de actuar por lo que son las redes sociales y nada, qué sé yo, y esta moda. Uh,
Yo te tengo que ser honesto, con una mano en el corazón. A mí la defensa que hiciste de la Eucaristía me pareció la más brillante que escuché en todos los debates que analizamos acá. Nosotros hemos analizado, no te miento, decenas de debates hemos analizado, mal, bien, no importa, son pareceres y demás, pero desde mi humilde punto de vista creo que me presentaste una defensa tan sofisticada, tan robusta, tan bien planteada, una defensa que no solamente tiene que ver con lo intelectual, sino una defensa también manifiesta en el carácter, en el comportamiento, en la forma de hablar, en la forma de interactuar. La verdad, te tengo que ser honesto, me pongo de pie con la defensa que hiciste porque aprendimos un montonazo, pero no solamente intelectualmente, sino también a cómo actuar en debates. Vos hace mucho estás debatiendo, contame un poco ese perfil tuyo. A ver, de debates no tengo mucho, pero cuando yo, bueno, tenía 16 años, ya expliqué que tuve un proceso. En ese proceso yo me metí en diferentes grupos de filosofía y discutía con todo el mundo. Es decir, yo siempre fui un tipo de, digo lo que pienso y vamos a discutir a ver si esto es cierto o no. Y en ese proceso, digamos que yo creo que a partir de ahí como que agarré una experiencia y me di cuenta, hay formas de explicar, de decir la verdad, hay maneras de interpelar al otro y no tiene ningún sentido un debate donde yo me voy fijando siempre en lo que carece el otro, pero sí tiene todo el sentido del mundo si yo puedo explicarle al otro e intentar que de lo que justamente lo que él carece, poder transmitir. Entonces yo creo que esa experiencia que yo tuve en ese proceso de debatir con diferentes personas, principalmente ateos, siendo yo una persona que no era propiamente católica, es decir, yo no era católica, pero si vos me decías, María tuvo más hermanos, y eso me dice, por ejemplo, un ateo que lea mucho a Antonio Piñero, bueno, yo le iba a decir, a ver, yo en realidad no es que esté totalmente asumiendo todo el catolicismo, pero justo creo que no estás en lo correcto en esto. Y obviamente hay insultos, hay muchas cosas, y uno va aprendiendo de que ese no es la forma, no es la manera, y yo creo que de ahí, ¿verdad? Pero debates así no tuve formalmente hablando, como mucho tuve dos, como mucho. Ese fue el tercer debate más o menos. Mirá, me nos tenés que pasar la data de los otros que lo queremos también reaccionar. No, El tema. no solamente este está. Ah, ok, ok, ok. El tema de la Eucaristía. Yo le tengo demasiado respeto a todos los temas que implican. Que implica lo filosófico, ¿se entiende? Porque yo soy un neófito en cuanto a la filosofía. Quizás algún que otro término puedo llegar a ser consciente de lo que se esté hablando y demás, pero cuando escarbamos un poquito te vas a encontrar con que no, la verdad es que me falta un montonazo. Y el tema de la Eucaristía es un tema que la verdad le tengo mucho respeto porque no solamente es un debate bíblico, sino también es un debate filosófico, el tema de la sustancia, los accidentes y demás. Y la verdad es que el día de ayer junto con antes de ayer, que lo reaccionamos en dos partes, hemos aprendido mucho del tema de la Eucaristía. Pero digo, voy a invitarte, Lucas, porque me gustaría que quizás muchas veces los tiempos, las maneras, cómo se va dando el debate y demás, uno puede llegar a decir lo que deseaba decir. Hay veces que el tiempo no te da para desarrollar de la forma en la que hubieses querido desarrollar, explicar, porque, no sé, apremia responder un planteo que se te hizo o cosas por el estilo, y uno tiene que ir tomando decisiones con el poco tiempo que tiene en un debate, ¿no? Entonces digo, vamos a ofrecerle un escenario como este en el que va a contar con tiempo y me gustaría de que nos puedas explicar el caso de la Eucaristía. Suponete de que vos tenés del otro lado, mira, somos casi 2000 personas ya que estamos en vivo. Suponete que del otro lado de estos 2000, 1900 somos no católicos. ¿Cómo nos explicas el tema de la Eucaristía, hermano? ¿Qué es lo que cree la Iglesia Católica y por qué creen lo que cree? Bien. Primero que nada voy a decir que pueden buscar un libro que se llama Filosofía de la Eucaristía, de Mella. Es un libro bien cortito, como 160 páginas más o menos. Hermano, perdón la interrupción. Lo tengo ahí. Lo abandoné en la página 29, me parece, porque me explotaba el bocho. Ahora te lo voy a mostrar. Lo tengo por ahí. A Filosofía ver, de la Eucaristía. Pará. ¿A dónde está? Acá, mira, mira, mira. a ver, Pará. mejor si mostrás así, la gente puede ver exactamente cuál digo. Exactamente. ¿Es este? Sí, sí, de Mella, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Tiene 160 páginas más o menos. De Mella. Juan Vázquez de Mella. Vázquez de Mella.
Mirá lo que es este librito. Cuando lo compré, me lo recomendaron, me dicen, quédate tranquilo que es chiquitito. Cuando lo empiezo a leer, mirá, no te miento, lo empecé a leer porque che, loco. Llegó un momento donde el bocho me explotó y digo, no, pará, todavía esto no es para mí. Lo dejé ahí, lo puse en stand-by. No, 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 o sea, eso se vuelve a releer y ya uno va lentamente digiriendo el vocabulario y así se puede aprender tranquilamente. De hecho, al inicio creo que tiene la firma del arzobispo. Con eso lo que quiero decir es que el libro, en concreto, ¿por qué recomiendo ese? Porque él habla de muchas partes especulativas, porque no es que la Eucaristía o la transubstanciación, todos los puntos están absolutamente cerrados, a fin de cuentas es un misterio, es decir, nosotros intentamos explicar hasta un punto, hasta donde se nos alcanza. Y de repente hay ya inconvenientes. Bueno, en ese libro lo que intenta hacer ese autor es justamente tocar esos puntos donde hay también inconvenientes, presentar diferentes formas de ver, etc. Y bueno, tiene la firma del arzobispo, entonces como te está diciendo, a ver, tampoco estoy diciendo cualquier herejía, pues leerlo tranquilo. Porque eso ocurre muchas veces. Yo lo que voy a intentar hacer ahora es explicar a un no católico, según me dijo Santi, sin cometer tampoco herejía, porque ya les digo que es muy fácil cuando hablamos de estas cosas, porque de repente un solo término ya funde todo. Pero bueno, Cuesta. primero que nada lo que uno debería hacerle entender al otro es algo complejo de la filosofía y decir, ¿qué es realmente la existencia? ¿Qué cosas son las que existen en sí mismas? ¿Qué tipo de existencia tenemos las cosas? Y lo que nos encontramos, por ejemplo, primera cosa es que sabemos que existe un cambio, ¿sí? La realidad es cambiante, va mutando, siempre está en esa transición de un punto al otro. Pero también encontramos de que la razón de su cambio no está en sí mismo, está en algo anterior, algo que le precede. Porque si no, no sería materia. La cualidad de la materia, la física, ¿verdad? Es que va cambiando, siempre va mutando. Y la cualidad que tiene de ir mutando es justamente porque recibe el ser de algo. Hay algo que le hace ser lo que es y también hay algo que le hace mutar a otra cosa que todavía no es. En potencia puede ser algo. Por ejemplo, un ejemplo clásico creo yo que son, por ejemplo, la madera, el metal o cualquier materia prima que ustedes puedan imaginar, puede adquirir diferentes formas. La madera puede adquirir la forma de una mesa, de una silla, de una herramienta X, el metal lo mismo. Entonces, estamos hablando de una materia que es en potencia, todavía no es. Si yo pienso en una madera, ¿qué es la madera? En realidad es un concepto trascendente, universal, que no es algo en concreto. Siempre pienso la madera en algo. ¿Cómo es la madera en algo? Bueno, en una mesa. Entonces, en la mesa hay una forma que implica necesariamente que haya una materia, pero la materia en sí misma no implica una forma. Bueno, lo que nos encontramos entonces en la realidad es que las cosas, uno, van cambiando, dos, que están compuestos como mínimo por una materia y que luego va adquiriendo una forma, y tres, se puede decir que recibe el ser. De estas dos conclusiones, o sea, de estas dos cosas, se puede decir que recibe el ser. Ni la materia ni la forma se da por sí mismo sin necesidad de nadie más. Siempre requiere de algo más. No es que de la nada aparece un libro. El libro alguien lo escribió, y ese que alguien lo escribió, ¿cómo se entiende? Causa eficiente, porque hubo un autor, alguien que quiso hacer eso. Bueno, entonces, cada una de estas cosas, ¿qué implica en realidad? Que todas estas, ¿existen o no existen? Es la pregunta. Existen. ¿De qué modo van a existir entonces? De un modo compuesto. ¿Y el modo compuesto es recibido o no es recibido? Es recibido. ¿De dónde sale ese recibir? Y nosotros como cristianos, obviamente vamos a creer que el fundamento de recibir ese ser es Dios. A fin de cuentas, el fundamento es Dios. Un ateo, no sé por dónde va a querer tomar esto, pero a fin de cuentas, nosotros decimos que el fundamento es Dios. Y cuando lo recibe, decimos que existe una sustancia o lo que va a existir en sí. Y el accidente son todas las posibilidades de variedad. De hecho, Aristóteles dice literalmente que los accidentes son infinitos, porque pueden ser millones de formas. Yo puedo tener 300.000 cabellos, o sea, pelos, o puedo tener 301 cabellos, o 302 cabellos, o sea, pelos, me estoy refiriendo, ¿verdad? Puedo tener 1,67 metros o 1,68 metros. Todas esas variedades diminutas que encontramos en los individuos, diminutas hasta el más mínimo,
es un accidente, porque la definición que nosotros tenemos, por ejemplo, de un hombre, piensa en un hombre, no están pensando justamente en el que yo tengo en mi cabeza, una persona de 1,80 m, con cabello negro, con ojos azules, qué sé yo. No se están imaginando eso. Entonces el concepto hombre, que es la esencia, cómo se va a conocer la cosa, no implica todos los accidentes. Al contrario, los accidentes implican esa sustancia, porque la sustancia va a ser lo que subsiste. Hay algo en mí desde que nací, ¿verdad? Desde el momento que nací, bueno, desde mi concepción, hasta que morí, que fui siempre el mismo. ¿O acaso el yo de hace 5 años es otro individuo en realidad? No, el yo de hace 5 años soy yo. Y el yo que va a ser acá 5 años, voy a seguir siendo yo. Lo que va a subsistir es la sustancia. ¿Pero qué va cambiando? Los accidentes. Mi cabello ahora es negro, cuando sea viejo va a ser blanco. Tal vez ahora tengo tanta altura, cuando sea más adulto voy a ser más bajo. Entonces los accidentes siempre, en todo momento, están mutando y siempre van a recibir, por alguna razón, esta cualidad. Por alguna razón, los accidentes. Los accidentes, entonces, ¿dónde existen? En la substancia. Hasta ahí todo bien. Lo que nosotros creemos la transubstanciación, entonces, es que Dios reemplaza el modo de existir, literalmente completo, el modo de existir del pan o del vino, en el cuerpo de Cristo. Y todos los accidentes, porque Dios puede hacer, como dijimos, el accidente depende de su existencia en la substancia. Y Dios, obviamente, que puede hacer subsistir unos accidentes. Bueno, eso sería a fin de cuentas. La substancia, lo que realmente está existiendo, el principio de identidad de esa cosa, cambió. ¿Esto sea en la naturaleza? No, imposible. ¿Esto es algo, vamos a decir, mecánicamente posible en la física cuántica o con algún instrumento súper maravilloso? No. Esto es literalmente un milagro. No se entiende como un evento posible. Un cambio de sustancia es posible, una transmutación inclusive podría ser posible, una fusión puede ser posible. Me viene a la mente César Vidal, que en un momento, en una entrevista, dijo que la transubstanciación fue ya refutada por la física cuántica. Eh, no, vos decís que no, no funciona, no va por ahí. Yo digo que no latinó al punto. Es decir, la física explica la parte material, pero irónicamente es la parte de la forma. ¿Qué dijimos? La materia no tiene una existencia en sí, es un universal, un trascendente. Entonces, ¿cómo la física va a explicar algo de la materia? Solo explica la parte de la forma. Es decir, por ejemplo, volvemos, una computadora. Eso ya es algo. Una mesa, bueno, eso ya es algo. En el caso de la transubstanciación, eh, no tiene absolutamente nada que ver con el mundo físico. Tiene un principio de realidad. ¿Dónde existen las cosas? Volvemos a la pregunta. Porque yo dije, todas las cosas reciben el ser. Todas las cosas que existen, nosotros les llamamos entes. ¿De dónde reciben el ser? ¿De dónde? Esa es una pregunta que tiro ahí en el chat. Me parece que es obvia, ¿verdad? La respuesta. ¿De dónde reciben? A ver, la gente en el chat dice, cuando decís física cuántica pienso en Ant-Man. Es como decir defíname materia, como la gran frase que quedó ahí del padre Carreira. A vos te pregunto, Santi, ¿de dónde, o mejor dicho, una pregunta tal vez más tramposa, las cosas que existen por sí mismos o no? No, no, existen contingentemente. Exactamente. Entonces, ¿de quién están participando para poder existir? Y de la realidad última que es Dios. Exactamente. Entonces, Dios puede alterar con toda la naturalidad del mundo la existencia en sí mismo de algo, la substancia de ese algo, y permitir que los accidentes continúen. Porque la realidad última está en Dios. Entonces, lo que César Vidal en el fondo está diciendo es que si el materialismo, qué sé yo, puede refutar la transubstanciación, también puede refutar a Dios, porque están metiendo las dos cosas en el mismo bloque, como si fuera que los milagros están en el mundo material y Dios también, porque Dios es el que mantiene esas cosas en la existencia. Entonces no le encuentro, la verdad, yo sentido a esa clase. Es un argumento a favor de los ateos, entonces el de César Vidal, el planteo.
Sí, es un argumento a favor de un ateo totalmente materialista que concibe a Dios como un objeto material más similar a Aristóteles. Mirá, 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 mirá. A ver, tenemos casi 2100 personas en el chat. Un abrazo enorme. En el comentario fijado del chat en vivo se encuentra con el canal de Luquita Roja. Vayan y suscríbanse. Luquita Roja es un católico de 20 años, tan solo 20 años, amigo. 20 años. ¿Cómo pasa el tiempo, amigo? Yo ya llegando a los 40, no te puedo creer. 20 añitos que está haciendo una gran labor en las redes sociales defendiendo la fe católica. Así que vayan, suscríbanse, acompañen en este trabajo a Luquita, apóyenlo para que nada, para que podamos ser cada vez que él tiene una participación más bendecidos, ¿no? Así que vayan y suscríbanse. Entonces, bien, a ver, ya sentaste las bases. Una de las cosas que me gustó mucho es que en el debate vos sentás unas bases. ¿Por qué? Porque suponés, y esto me parece muy piola, porque muy poca gente se da cuenta de eso cuando va a debatir, que hay veces que presupone de que lo que voy a decir lo va a entender todo el mundo. Y evidentemente en esta clase de temas, no todos te vamos a poder acompañar si es que vos presuponés que todos tenemos un determinado conocimiento filosófico. Entonces vos hiciste muy bien, sentaste las bases, explicaste el ABC de lo que es necesario saber para empezar a pensar esta cuestión. Bien, fantástico. Ya nos explicaste el tema de la sustancia, los accidentes, Dios como el ser que en Él subsisten todas las cosas, Él hace que todas las cosas subsistan. Bien, fantástico. Ahora nos metemos en el tema de la transustanciación. Explicaste. Esto no puede ser un fenómeno físico, no puede ser algo que ocurra por las leyes de la naturaleza, porque lo único que podría causar el cambio en la sustancia, evidentemente, es Dios. Y es por eso que el católico llama esto un milagro. Esto es un milagro, no puede ser explicado de otra manera. Fantástico, bien. A ver, vamos a seguir por este camino ascendente. Sentaste las bases filosóficas, pero ahora la clave es la revelación, porque la revelación es la que nos viene a comunicar esto que si no nos comunicara la revelación sería imperceptible para nosotros, no seríamos capaces de poder conocer todas estas cosas. La revelación, ¿sostiene esto, hermano? De hecho, es justamente porque la revelación dice que nosotros vamos a conocer eso. Sin la revelación es imposible ni siquiera teorizar nada de lo que estamos diciendo. Inclusive, eh, la idea de que en Dios subsisten todas las cosas es justamente por causa de la revelación. La revelación, por ejemplo, nos dice que Dios creó las cosas de la nada, pero la razón no llega hasta ese punto. En realidad, si nosotros borramos toda nuestra idea cristiana, lo que nosotros tenemos es que Dios, ¿cómo va a crear las cosas absolutamente de la nada? Podría ser como una especie de Dios que acomoda las cosas, que va modificando. Es una revelación directa, la creación que Dios efectúa. Entonces, eso es directamente de la escritura. Y esa misma afirmación de Dios, por la simple afirmación, Dios creó el mundo, yo asumo y digo, ok, Dios creó el mundo desde la nada. ¿Y cómo se entiende eso? Y bueno, desde sí mismo, con su propia autonomía. Hay cosas que uno las comienza a pensar y a reflexionar a partir de lo que la revelación comunica y por fe uno lo abraza. Esto es así, ¿verdad? O sea, de repente, la revelación, y digo la revelación, ¿por qué? Porque no quiero caer en la trampa de sola escritura, ¿se entiende? O sea, la revelación se comunica por medio de dos vías. Bien. Pero sabemos de que la revelación también es comunicada por la escritura. ¿Está bien? Esta distinción la quiero hacer porque sé que muchos hermanos protestantes están del otro lado y dicen, bueno, pero ¿por qué no decís Biblia? No, pará. Porque los católicos no pensamos de esa manera. Ahora, la revelación comunica algo. La fe nos permite a nosotros atesorarlo, creerlo, abrazarlo. A partir de eso que atesoramos y consideramos como verdad indiscutible, de ahí esa es la plataforma para comenzar a pensar eso que hemos abrazado. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Tengo acá la cita, pero buscarme va a ser un poco complejo. Un santo, creo que es San Juan Crisóstomo, que decía, no te preguntes si esto es verdad, asúmelo, porque Jesús, o sea, que es Dios, no puede mentir. O sea, ya así de simple, si Él dice, este es mi cuerpo, ¿quién soy yo para creer que es de otra manera? Capaz a mí me es difícil entender cómo es eso, capaz y no cualquiera se da cuenta que la realidad última siempre subsiste en Dios, porque inclusive yo, o sea, creo que es normal, antes de ser así propiamente católico y profundizar, yo decía que Dios creó las cosas de forma autónoma, como una especie de reloj. Descartes tenía esa idea, ¿verdad? Que Dios
creó el mundo y que todas las cosas eran autónomas. Pero la realidad no es esa. Por más que son autónomas, a fin de cuentas, todas dependen de Dios. Entonces, no te preguntes si esto es así o no. Asúmelo porque eso es lo que dice el Creador. Y de hecho, permitime la interrupción, de hecho, estas palabras creo que encajan muy bien para complementar lo que la revelación nos comunica en Juan capítulo 6, cuando dice de que Jesús estaba enseñando el tema de la Eucaristía, el tema del pan. Cuando hay discípulos o seguidores de Cristo que lo empiezan a abandonar, Jesús se da vuelta a los apóstoles y dice, ¿ustedes muchachos también se quieren ir? Y Pedro responde algo que me parece que todos nos vemos de alguna manera identificados con esa respuesta. O sea, Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? O sea, yo creo, después los exégetas me corregirán si es necesario, yo creo que en esas palabras Pedro lo que está diciendo es, mirá, Señor, la verdad que lo que vos estás diciendo no entiendo absolutamente nada. No sé, no me cabe en la cabeza cómo es que esto puede ser verdad. Pero te creo, Señor, porque solamente tú tienes palabra de vida. O sea, dado que yo sé quién vos sos, independientemente de que sea capaz yo de comprender lo que estás enseñando, lo creo porque sé quién sos vos. No sé si estamos en la misma sintonía, Luqui. Correcto, es la forma de entender, ¿verdad? Nuestra fe no es racionalista, que todo tiene que entenderlo de manera de inicio a fin. Es racional, es decir, hay más que suficientes razones para creer que esto es así. Y entonces ahí está el fundamento. Orígenes, por ejemplo, en su De Oración 27.4 dice lo siguiente sobre ese punto en concreto, la Eucaristía. Y este es el verdadero alimento, la carne de Cristo, el cual, siendo palabra, llegó a ser carne, según está escrito, y la palabra se hizo carne. Y cuando nosotros comimos y bebimos de él, entonces habitó entre nosotros. Y cuando viene repartido, se cumple lo que está escrito. Veremos su gloria. Lo que Orígenes está diciendo acá, en su escrito, es que de Alejandría, por cierto, una persona que la escuela de Alejandría entendía las cosas de manera simbólica, de manera alegórica, y sin Y embargo, siglo III, muy importante esto, es un testimonio del siglo III, o sea, terriblemente temprano, ¿no? y es de hecho el padre de la iglesia más importante hasta el siglo III, en cuanto a la cantidad de escritos que hizo, sin contar que hizo la Éxapa y otras cosas. Bueno, y él lo que está diciendo acá es que este alimento que Cristo se da es justamente para habitar entre nosotros, para estar entre nosotros y multiplicarse entre nosotros, a fin de que el hombre de Dios justamente llegue a ser también perfecto. Por lo tanto, la Eucaristía, según como entiende Orígenes, comentando el Evangelio de Juan, de hecho en todo ese escrito él va comentando eso, está hecho directamente para que el hombre, y esto va a sonar mal para muchos, porque es un término fuerte, para que el hombre llegue a ser Dios. Esto lo dice Santo Tomás, lo dice San Agustín, lo dice Ireneo de León, y no sé si hay otro autor por ahí que se me escapa, San Atanasio, lo dice de esta manera, directamente. Para que el hombre... Y la Biblia. Y claro, El Nuevo Testamento también lo sostiene a eso. claro. Y eso es lo que va buscando la Eucaristía, a fin de cuentas, perfeccionar al hombre de Dios, el sacramento por excelencia, entonces. Entonces vos me preguntaste sobre la Biblia, ¿cuáles son las razones? Bancame un segundo, pará. Lo que acabas de tirar me encantó, amigo, me encantó. ¿Por qué? Porque Orígenes se encuentra en una escuela que es reconocida por la alegoría, por la interpretación alegórica. Claro, Entonces, en ese escenario, creo que lo esperable, si fueses protestante, es decir, che, mirá, Orígenes entendió estas palabras del Señor Jesús de manera alegórica, simbólica, pero no es justamente eso lo que enseña Orígenes. O sea, justamente en el escenario en donde nosotros hubiésemos esperado, si el protestantismo, lo que sostiene el protestantismo acerca del simbolismo de estas palabras, justamente en ese escenario hubiéramos esperado un tipo como Orígenes que hubiera dicho, no, pará, esto es alegórico. Y no dice eso, ¿se entiende? No sé si opinás parecido. es que es así. Ustedes pueden buscar, hay bastantes artículos sobre Orígenes, ya que es el que más escribió sobre estas cosas, comentando el Evangelio de Juan. Le voy a dar dos citas, y después para la parte de la Biblia, que volvemos a De Oraciones 27.9, donde Orígenes usa ya el término sustancial. Dice, como el pan que se da para alimentar al cuerpo, se cambia en la sustancia de aquel que lo come.
Así, el pan vivo bajado del cielo, dado a la mente y al alma, hace partícipe de su propio vigor a aquel que se deja alimentar. Entonces, es algo fuerte, la verdad. Pero ahí no termina la cosa. Y bancame, porque estás tirando bomba tras bomba y es como que la quiero saborear un poquito. Dame un toquecito para saborearla. Para esto, entonces, lo que está sosteniendo Orígenes es que al consumir el pan consagrado, hay un efecto real que causa el pan en la esencia del hombre que lo consume. Sí, porque es justamente para la perfección del hombre, es para su propia santidad, para su elevación, para unirse completamente a Dios. Si el pan o si las palabras de Cristo fuesen simbólicas o cosas por el estilo, el pan no causaría ningún tipo de efecto. ¿Por qué? Porque el pan es pan común. Simplemente tenemos por fe esperanza de que Dios actúe de alguna manera distinta a la que predica el catolicismo en la vida de una persona, pero el pan no causaría directamente ningún tipo de efecto. Pero el pan causa un efecto porque ya no es pan común, diría Justino Mártir, ¿no? Sí, es así. En el Génesis 28, el comentario de Orígenes, nuevamente, y miren que Orígenes tiene un montón de esto. Génesis 18, del 2 al 6, él comenta: no tenemos que extrañarnos que el hombre alimenta a los ángeles, cuando el mismo Cristo confiesa estar delante de la puerta y tocar, a fin de que entrando en la casa de aquel que le ha abierto, coma junto con él de sus cosas para dar, él después de sus propias sustancias, a aquel a quien primero ha alimentado al Hijo de Dios, según cuanto podía. De una manera alegórica está tomando el Génesis 18 y está diciendo que lo que nosotros vemos en lo que ocurre ahí de los ángeles, también Cristo viene a cenar con nosotros y él mismo se da su propia sustancia. Repito, dice: coma junto con él de sus cosas, para dar él después de sus propias sustancias a aquel a quien primero ha alimentado al Hijo de Dios, según cuanto podía. Wow. Pero así no es simplemente eso. Para que se den cuenta, la placa de sustancia, y acá habla de accidentes. En su comentario a Mateo 11:14, dice: todo lo que entra a la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado. También el alimento, santificado por la palabra de Dios y por la oración, en cuanto a realidad material, pasa al vientre y luego se echa al excusado. Nuevamente, ¿se dieron cuenta? Él hizo una separación completa. Claro. Sustancia, una cosa; accidente, otra cosa. Él no está entendiendo exactamente sustancia en el término de Aristóteles, está bien, todo correcto, pero él está entendiendo que la sustancia es la realidad última de lo que se va a consumir. Y él dice que en cuanto a los accidentes, todo ocurre de forma normal. El pan, el vino, todo bien, pero en cuanto a la sustancia no lo es, que es lo que acabamos de mostrar. Exacto, qué buena cita, qué buena cita. Lo tenemos al señor Luquita Roja, muchachos, todos los que no conocen su trabajo y demás. En el comentario fijado del chat en vivo te vas a encontrar con un enlace que te lleva al canal de YouTube de Lucas. Vayan y apóyenlo, suscríbanse al canal de Luquita Roja para llegar a más gente, amigos. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros y me parece que es una muy buena forma de hacerlo suscribiéndose a su canal. En un ratito vamos a ver cómo van esas suscripciones. Sí, seguimos, Luqui. En el capítulo 6 de Juan, ustedes se recuerdan que los judíos se van y le piden a Jesús milagros, pero también le pide para que le dé comer. Y Orígenes comenta esto muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ni San Agustín, ni Juan Crisóstomo, ni muchos santos no interpretaron de la misma manera que él. Pero a mí igual me llama la atención cómo él interpreta este pasaje de una manera muy catequética. Dice Orígenes: entre aquellos que le buscaban a Jesús, algunos pertenecen al grupo de los que han visto prodigios y justamente han recibido y han comido de su pan. La razón por la cual buscaban a Jesús es que han sido alimentados por el Logos. De hecho, Jesús dice: vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Es en su comentario a Juan capítulo 32. Entonces, ¿qué está diciendo Orígenes acá? Que aquellos que han probado los milagros de Cristo, miren que esto es un milagro, vamos a decir, que se materializa. Por ejemplo, el milagro de los peces son materiales, no tienen nada de divino, digamos, pero el milagro obviamente es la multiplicación. Aún así, ellos le buscan incesantemente, según Orígenes, más a Jesús por haber deleitado este milagro, como una anticipación a lo que él iba a decir. Que él iba a decir que este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y quien coma de esta carne resucitará en el último día. Entonces, Orígenes lo que está haciendo acá es hacer lo que nosotros ahora mismo vamos a hacer.
que en el capítulo 6 hay una narrativa, hay una manera de entender ese orden. No es que porque sí, justamente está la multiplicación de los panes, que es un milagro, no es que, a ver si puedo mirar acá, no es que porque sí Jesús camina sobre las aguas, y no es que porque sí el copista, el que hizo el manuscrito, qué sé yo, colocó justo en ese orden de esa manera. No es porque sí. Todo, en teoría nosotros creemos con una revelación, si una revelación tiene un significado, hay que hallar entonces el significado. ¿Cuál es la razón por la cual tiene ese orden? Y estas personas que vienen, vienen por los milagros que han visto. Claramente porque, según Orígenes, porque tienen una sed mayor al haber probado el primer milagro. Pero en sintonía con lo que hemos dicho también de Orígenes, Orígenes estaba diciendo de que, ¿para qué este milagro? Para que el hombre de Dios llegue a ser semejante a Dios. Entonces, la Eucaristía tiene un fin último, que es volver al hombre semejante, pleno con la divinidad, completamente pleno. Y por lo tanto, no es, como dijo Santi, no es simbólico, no tiene nada que ver con signos, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con algo que altera la realidad misma de ese pan y de ese vino, que también es capaz de alterar la realidad del sujeto. Es decir, debe ser capaz que cuando yo lo consuma, altere mi propia realidad. Y esto los santos mártires inclusive decían que consumir la Eucaristía te puede llegar a curar inclusive de enfermedades. Y bueno, eso sería un tema aparte. Es que, de hecho, esto, quizás no dicho de esta manera, pero sí haciendo referencia a los efectos contrarios, lo enseña el apóstol Pablo en Primera de Corintios. O sea, cuando el apóstol Pablo dice de que comer el pan indignamente causa condena y que muchos están enfermos y otros ya duermen por causa de comer el pan indignamente, es exactamente lo contrario, lo contrario. O sea, en definitiva, la idea es la misma con ejemplos distintos. En este caso, el apóstol Pablo lo que está diciendo es, mire muchacho, el pan no es pan común y al consumirlo causa efectos en la persona que lo consume. Si lo consumís indignamente, bueno, estos pueden llegar a ser los resultados. Lo contrario es lo que está diciendo Luca, que si lo consumís dignamente, o sea, ¿cómo es? Sin estar en pecado mortal, estando correctamente caminando, por así decirlo, puede tener beneficios reales, causa efectos buenos, reales en nuestra vida y puede causar hasta también la cura de enfermedades en nuestro físico, puede tener efectos en nuestro físico también. A mí me encantaría seguir con Orígenes, pero como es muy largo, voy a omitir a Orígenes si le cito, y me voy a centrar en el punto de Juan capítulo 6. Hay que recordar también para qué está escrito el Evangelio de Juan. En su contexto había gnósticos y ya había docetas, es decir, los unos decían de que Dios no podría encarnarse y el otro de que debe haber una separación abismal entre lo espiritual y lo material. También de eso se deriva de que Dios no se puede encarnar, se deriva de que Dios no puede hacer una transubstanciación porque jamás Dios te va a unir de alguna manera con la materia, se deriva de que el hombre Dios que nosotros conocemos no puede ser y es imposible que sea el hombre Dios. Entonces el Evangelio de Juan, escrito ahí por el año entre 90 al 100, tiene una finalidad, que su finalidad es refutar o al menos explicar a toda esta gente que está confundida con las ideas gnósticas, docetas y todo aquello que atenta contra la divinidad de Cristo. Y lo que nosotros nos encontramos es justamente de que en el capítulo 6 se narra un conjunto de milagros, en concreto 3. Primero, multiplicación de los panes, luego Jesús camina sobre las aguas, y cada una es una manifestación de que Jesús es Dios. Y luego la gente le sigue. ¿Pero por qué le sigue? Porque Él les dio de comer algo. ¿Qué les dio de comer? En este caso, la multiplicación de los panes. Y esto les llena a ellos como para buscarle. Y le buscan y dice, le preguntan en el versículo 30 del capítulo 6, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nos planteamos, ¿vos realmente sos Dios? Y si sos, ¿cómo nos demostrás eso? Y Jesús, en vez de hacer una demostración, hace una afirmación. Dice en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Luego, por ejemplo, el verso 42, ellos le acusan y le dicen, ¿no es acaso este Jesús, el hijo de José, cuya padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Otra vez, una idea gnóstica, una idea doceta, una idea que hace incapaz a Dios de encarnarse. Y en ese contexto en el que se está refiriendo el verso 47, el que cree en mí tiene vida eterna.
Vamos a repasar. Todas las cosas que Jesús va afirmando, todos los cristianos, protestantes, no interesa quién creen literal. El que cree en Jesús tiene vida eterna, perfecto. También creen de que... Y si me permitís un instante nada más, es muy cierto lo que está diciendo Luquita respecto a la intención del apóstol Juan como agiógrafo, como autor del Evangelio de Juan, que es tratar de justamente contrarrestar esas ideas filosóficas que pretenden ganar terreno en el cristianismo primitivo de la época. Estamos hablando de la década del 90 en Asia. Recordemos que poquitos años después, Ignacio de Antioquía, discípulo de los apóstoles, también combatiendo estas mismas ideas de estos mismos grupos, va a hablar de la Eucaristía, haciendo referencia a aquel que no cree que sea verdaderamente el cuerpo de Cristo, que no tiene comunión con nosotros, o sea, que predica falsas doctrinas, parafraseándolo. Entonces, fíjense cómo en un mismo periodo de tiempo, que están separados probablemente por 10, 15 años, estos autores, uno apóstol, el otro un padre apostólico, obispo de la ciudad de Antioquía, van a combatir ese mismo error de las mismas corrientes heréticas, filosóficas, llamadas los gnósticos, los docetas. Hay una relación aquí. Sí, fíjense que hasta el verso 53, cada vez que se usa el término comer, se usa el término fago, que es un término que uno encuentra en la Biblia de manera simbólica, a veces de manera literal, pero es muy variado. Cuando empieza en el verso 54, Jesús vuelve a reafirmarse y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahí ya cambió el término y ya usa el término trago, que en toda la Biblia solamente se usa para momentos literales, y también que trago no simplemente significa comer, también significa crujir, masticar, y claro, ¿en el contexto de qué? En el contexto que él se está comparando con el maná, y el maná, bueno, esto es bastante sencillo de entender, es un milagro, también el maná, obviamente, desciende del cielo, obviamente, es algo que el pueblo necesitaba y algo por el cual el pueblo no puede vivir sin el maná. En ese momento en Egipto, obviamente en el Éxodo, ellos no podían vivir si Dios no le daba un alimento. Entonces, era necesario para la subsistencia de estos individuos consumir el maná. También era necesario para su relación con Dios. Es decir, era una manera de ver que Dios tenía misericordia de ellos, le unificaba con Dios en ese sentido, si se quiere llamar ritual. Pero bueno, agradeciendo lo que Dios había hecho, etc. Y Jesús, comparándose a esto, dice ahora que el que come mi carne, ¿verdad? Pero ya con otro término, un término literal. Y es una pregunta que hasta ahora yo creo que nunca se va a poder responder. Los protestantes nunca van a poder hacer una respuesta de esto, porque no, en realidad es completamente innecesario hacer un cambio de términos. No tiene sentido hacer un cambio de término entre fago y trago. ¿Cuál es el sentido de la persona que está escribiendo entre usar una palabra todo el tiempo, en todos los versos, y de la nada cambiar el término, cuando simplemente podía haber usado todavía el mismo? O sea, sinceramente, no tiene ninguna razón para cambiar el término más allá de que quiera hacer un cambio en el significado, de que quiera hablar de algo nuevo. Mirá, si me permitís, dos cositas. La primera, dice Gamar Guitar en el chat. ¿Cómo algo puede cambiar su sustancia manteniendo sus accidentes? Es que el cómo, como tal, no es que existe una... La iglesia no pretende dar una descripción cronológica de cómo son los sucesos en el momento del cambio de la sustancia. No, porque se limita a decir, esto es un milagro. Y es que si vos sos cristiano, ponele, y no sos católico, la misma pregunta cabría para el caso de la creación. ¿Cómo puede venir a existencia algo de la nada? ¿Se entiende? Entonces, si lo pensamos en términos naturales o bajo las leyes de la física, evidentemente parece esto ser claramente un problema e imposible de ocurrir. Pero no saquemos a Dios de la ecuación, porque la clave aquí no es que nosotros nos valemos de las leyes físicas para poder explicar esto que el católico cree. No, acá la clave, el actor protagónico de todo esto es Dios causando un milagro. Entonces, el mismo que hizo de la nada el universo que nos rodea, es el mismo que mantiene, sostiene los accidentes, aún cambiando la sustancia en el momento de la consagración del pan.
Por otro lado, este último término griego, perdón, yo trato de ser muy cuidadoso porque soy horrible pronunciando ya en español, imagínate en otros, después si no me van a andar diciendo jefe nube o cosas por el estilo. Este último término, que refiere específicamente a masticar, a comer, y que vos decís, si no me equivoco, vos decís, en la Biblia siempre que se usa este término es para referirse a consumir literalmente. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Sí mismo. Bueno, vos fíjate qué interesante que es esto. Simplemente, ojo, esto no es un argumento, simplemente quiero exponer la forma de razonar de algunas personas. Cuando vos debatís el caso de los supuestos hermanos de Jesús, los supuestos hijos de la Virgen María, te van a venir, mostrame Adelfo en la Biblia dónde significa, porque Adelfo en la Biblia siempre significa y es un argumento utilizado muchas veces por algunos protestantes, no todos creen esto, pero por muchos protestantes, entonces el argumento también podría ser utilizado de la misma manera. Bueno, pero entonces mostrame dónde esta palabra en la Biblia, porque si no hay que entenderla de forma literal. Entonces, a mí me parece que muchas veces hay una, ¿cómo decirlo? Hay una doble vara, ¿no? Si esto me conviene, bueno, lo tomo como argumento. Si no me conviene, lo rechazo. Estamos con el señor Luquita Roja. En el comentario fijado del chat en vivo te vas a encontrar con el enlace a su canal de YouTube. Suscríbete para apoyarlo. Suscríbete al canal de Luca Roja, es un crack. Está haciendo un trabajo genial en las redes sociales. Es un defensor de la fe católica. Suscríbete para apoyarlo. En el comentario fijado del chat en vivo te vas a encontrar con ello. Te escucho, Luqui. Ok, antes que nada, la persona que preguntó eso, yo le preguntaría, ¿cómo un Dios inmaterial crea la materia? Responde de eso de manera lógica a través de la materia. Imposible. Mm. ¿Cómo hay un inicio del tiempo? Eso es lo que explica Santo Tomás. Es imposible. Todo eso es pura inferencia a partir de la analogía. Miras todas las formas de llegar a Dios y siempre el conocimiento es por analogía. Debido a que hay estas cosas en la realidad, es necesario que esto sea así. Pero de la realidad no puedo obtener alguna investigación empírica que me diga esto debe ser así. Entonces es lo mismo. Por analogía sabemos que Dios puede hacer esto, Dios dijo esto, Dios hizo eso. Así de simple, no hay la verdad mucho misterio. Cuando se trata de Dios la cosa es más simple cuando se trata de sus afirmaciones. Por ejemplo, piensen todos nosotros estamos unidos en la iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que todos estamos en el mismo cuerpo? ¿Cómo es eso? Todos tenemos el Espíritu Santo, bueno, espectacular, pero ¿cómo nos unimos a este cuerpo místico? Son preguntas de que obviamente tienen necesariamente relación y casi única con la fe, y que se responde con la teología, no se responde haciendo un experimento. Mm. No vas a poder hacer nunca eso. Entonces la fe no es racionalista, como que intenta todo explicar de inicio a fin. De hecho, intentar explicar todo de inicio a fin me parece a mí que hay más problemas que cualquier otra solución. En el verso 57, ya luego que Jesús dice todas esas cosas, Jesús vuelve a reafirmarse y dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come, otra vez trogo, de este pan vivirá eternamente. Luego ya los discípulos del verso 60 dudan de él. En el verso 62, Cristo se reafirma, y luego ya en el verso 66, él le dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces, ¿qué le dice Simón? Verso 68. Señor, ¿a quién diremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está tu respuesta. Todas esas cosas podemos no entenderlo, pero ¿a quién diremos si Cristo tiene palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense que hay una relación casi necesaria. Hizo un milagro, hizo otro milagro, se compara a un maná del desierto, que tiene todo su contexto. El relato escrito en un momento gnóstico, tiene una finalidad el relato, se usa un término literal de la nada, si se inserta sin ninguna finalidad. O sea, en teoría los que no creen como nosotros van a decir que es sin ninguna finalidad. Y que a fin de cuentas el verso termina con Simón, o sea, Pedro, afirmándole que Él es Cristo y que solamente a Él le pueden creer y que no hay otra forma de llegar a la verdad. O sea, para mí me parece bastante claro que ese versículo quiere transmitir algo que para un ser humano común y corriente tal vez no sea tan obvio. Es que a mí me parece que ahí es en donde nosotros, y me parece que nadie está exento, todos tenemos que tener este cuidado, no tenemos que caer en ese racionalismo del que vos hablás, ¿no? Porque hay veces que
noto que es una tentación en el mundo de la apologética tratar de explicarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces necesito una explicación para absolutamente todo, todo, y busco, viste, cómo empíricamente demostrar. Y vos decís, pero pará. Porque quizás esa intención, hay veces de que te puede llevar por un mal camino. Ahora, con esto yo no quiero decir, bueno, listo, créelo y ya está. No te quiero decir eso. Pero tenemos que conocer el límite de hasta dónde podemos empujar y hasta dónde nos tenemos que conformar en que, bueno, esto es lo que Dios nos ha dado, lo suficiente para justificar lo que creemos. A partir de ahora es fe. Y es fe, y el camino cristiano es fe, una fe que está justificada, una fe racional, pero no nos podemos volver racionalistas. Ese es un peligro, me parece, en estos ámbitos. Es tal cual. Eh, Piensen también que, ¿qué ocurría en el antiguo pacto? En el antiguo pacto, todo, de hecho, todo lo que vemos en el nuevo, obviamente, se prefigura en el antiguo. Y ahí, primero que nada, era necesario un sumo sacerdote, era necesario unos sacrificios, todas estas cosas, estos rituales para relacionarse con Dios. Y todos los individuos tenían que llevarle al sacerdote para poder expiar su pecado, de repente. eh, y eso se va perfeccionando, ya el pueblo de Israel se divide, quedan básicamente los únicos que siguen la promesa, digámoslo así, son los que vendría siendo de Judea, y ya en Cristo esto se consuma en el pacto. Así como ellos tenían un momento, no me recuerdo exactamente el nombre, pero bueno, básicamente de la Pascua, ellos tenían un memorial. ¿Cuál era el memorial de la Pascua? ¿Se recuerdan la última cena donde Pedro le dice a Juan, pregúntale, para que le haga una pregunta a Jesús? Esa relación que hubo en ese momento entre Pedro y Juan, de repente algunos protestantes creen de que Juan tenía como una mayor importancia y por eso Juan es el que tenía que... Era más querido, más cercano. Algo similar es lo que suelen interpretar. Y la realidad es que eso es una tradición judía a la cual en ese preciso momento, en ese segundo, era el menor, el que de los hijos de la familia, que debía de preguntar al padre, la autoridad de ese momento, eh, ¿qué recordamos en ese día? Entonces le dice, No me acordaba de eso, amigo. No, tenés razón, la acabas de sacar del estadio. No me acordaba de eso. Es parte de la celebración del Pesaj, hoy del Seder. ahí está, eso no me recordaba el término. Entonces le dice a Juan, pregúntale. Y cuando le pregunta, ¿qué tendría que responder el padre? ¿Qué tendría que responder? Al Sinaí. Sí, que hoy recordamos el momento del Éxodo. Claro, la liberación de Egipto, totalmente. Recordamos la liberación. Pero ellos no sentían un sentir de, el pasado. No, esto es hoy. ¿Saben por qué es hoy? Porque él agarra, le dice, quien coma de este pan, y moja en qué? En una salsa que tenía un sabor al ladrillo. Así de siempre le voy a decir. Era una salsa áspera, seca, y que lo que buscaba era hacer ese mismo sabor que tiene el ladrillo, recordando la esclavitud que ellos tenían en Egipto. Y esto ellos comían para recordar esa esclavitud. ¿Y a quién le da Cristo? ¿A quién le quería dar? A Judas. Pero es como una forma, también creo yo, de decirle a Judas, tenés una última oportunidad. Recordad de dónde te estás liberando. Wow. Te estás liberando del éxodo. Y ahora yo voy a liberarle a todos ustedes de la esclavitud de la muerte. Así como todo el Pesaj judío, toda la Pascua, intentaba restituir esa esclavitud que ellos tuvieron alguna vez en el mundo físico, en Egipto, ahora Jesús iba a liberarle a ellos ya no solamente del mundo físico, sino también del mundo espiritual. Iba a liberarles completamente de todo pecado que ellos puedan tener. ¿Liberarles en qué momento? Y en ese momento donde él dice, este es mi cuerpo, y ellos consumen, ¿verdad? Entonces, ese momento es, ¿qué tipo? Un momento de liberación, un momento de restitución de una alianza, o bueno, un perfeccionamiento, ¿verdad? Es un momento de perfeccionamiento en el hombre. No sé No, si pero es que ese es un bombazo. Hay personas ahí en el chat que están diciendo que lo expliquemos mejor porque medio como que quedaron boyando. A ver, la cuestión es la siguiente. Vos al día de hoy, de verdad, estás en YouTube, buscás celebración del Seder de la Pascua y vos vas a ver de que siguen un ritual que es ya tiene siglos esto, ¿está bien? Pueden haber ciertas modificaciones y demás, pero es exactamente el mismo. En esencia, ¿está bien? Y hay un momento de todo ese ritual del Seder
del Pesaj, hay un momento en el que el menor de la familia, recuerden que quien se sienta a la cabeza de la mesa es el padre de familia oficiando como sacerdote. El menor de la familia le pregunta, ¿por qué hacemos estas cosas o por qué comemos esto? Y el padre ahí empieza a narrar la historia de la liberación del pueblo de Israel, de los antepasados de Egipto. Eso es parte de un ritual, no es que de repente fue una pregunta espontánea. Y esa es la clave, es eso lo que Luquita está queriendo hacer énfasis. No es una pregunta espontánea, así como, che, no, sino que es parte de un ritual. Ahí es donde está la relación entre el Seder y la Pascua, celebrada en el tiempo de Jesús, con la institución de la Eucaristía cristiana en ese momento en la última cena. Por eso es que Pedro le dice a Juan, recuerden de que Juan era el menor, le dice a Juan de que le pregunte al Señor, Juan, obedeciendo el ritual, le pregunta al Señor, y el Señor, fíjense, no recuerda la liberación de Egipto, sino que le da el significado de esta nueva Pascua que estaba instituyendo en esa última cena. Es así, ¿verdad? Así mismo, ese es el sentido que los padres de la iglesia entendían. Es decir, que Es toda una liturgia, es como dice Iván, eso, la última cena es toda una liturgia. claro, es una liturgia pura. Y ahí está también el significado del término en memoria mía, ya que muchos protestantes, no sé por qué, de repente leen memoria mía y, significa que todo lo que dimos es una manera de recordar, ya está. Y no, cuando dice memoria mía, lo que entendieron la iglesia posterior era de que había que seguir un ritual, seguir esa nueva forma, ese procedimiento. No es que el sacramento es simbólico, sino que hay que seguir ese procedimiento. Por ejemplo, San Cipriano de Cartago, en su carta 63, verso 14 al 17, dice: pues no es lícito quebrantar tan grandes cosas, tan altas, tan pertinentes al mismo sacrificio de la pasión del Señor y de nuestra redención. Pues si el mismo Jesucristo, Señor y Dios nuestro, es sumo sacerdote de Dios Padre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio al Padre, y mandó que se hiciera esto en memoria suya. Por cierto, aquel sacerdote hace verdaderamente las veces de Cristo, el cual imita aquello que hizo Cristo, y entonces ofrece un sacrificio verdadero y pleno en la iglesia a Dios Padre. Si empieza a ofrecerlo así, conforme a lo que ve que ofreció el mismo Cristo. La pasión es el sacrificio del Señor que ofrecemos. No es que en ese momento estamos todos reunidos para recordar a Dios, no, estamos ofreciendo un sacrificio en ese momento. Entonces ahí hay un carácter también de sacrificio. Wow. Un don de Dios. Y obviamente el único don admisible para Dios es Dios mismo. Entonces es un darse a sí mismo. Wow. Es lo que tiene, por ejemplo, Cipriano de Cartago. Wow, qué bombazo, amigo, acabas de tirar. Me encantó, me encantó. Recuerden, estamos con Luquita Rojas. En el comentario fijado del chat en vivo te vas a encontrar con un enlace que te lleva al canal de Lucas. ¿Está bien? Suscríbete, andá, suscríbete, acompañalo, apoyalo en todo el laburo que está haciendo, que me parece que es impresionante, amigo. Es impresionante, ¿está bien? Así que vayan y suscríbanse. En el comentario fijado del chat en vivo se van a encontrar con el enlace. Estamos ya en la recta final. Luquita puede hasta la 1 del mediodía, así que nos quedan los últimos minutitos, pero no te queremos robar más tiempo. Te sigo escuchando luego, amigo. Ok, ok. Pueden mirar, por ejemplo, el Apocalipsis, que también es escrito por Juan, donde dice en el capítulo 19, verso 9, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Me dijo además, estas son palabras verdaderas de Dios. Esas es básicamente las últimas palabras que está terminando el Apocalipsis, que es el fin del libro. ¿Cómo inicia el Génesis? ¿En qué momento cae el hombre? En el momento que hay un asesinato, pero también donde se dan bueno, lo que me quiero referir es cuando Abel y Caín, uno da una ofrenda de un animal y el otro da una ofrenda de frutas. Así es. Y esto en Apocalipsis lo que se ve es que nuevamente Dios va a restituir la humanidad en ese sacrificio, ya que después de ese momento hay el orden de Melquisedec, hay todo un pueblo que Dios deja, hay una manera que Dios se quiere manifestar al mundo, pero en cada momento de la historia que está sucediendo, lo que Dios está queriendo hacer era comunicar al hombre
la misma perfección de Dios, ese mismo amor que Él tiene. Y la manera que Dios, y sabe que es la mejor forma, encontró, es poderse dar completamente al hombre en un momento dado. Y que esto debe ser siempre, por eso es un banquete. Pero este banquete siempre, en todo momento, en toda la Biblia, es lo que van a ver siempre, se habla de sacrificio, se habla de ofrenda, se habla de don, se habla de también memoria, es cierto. Pero estas cualidades que nosotros vemos a la luz del Antiguo Testamento es mucho más simple de entender. Ninguna sola, ni los judíos de ese momento, le entendían a Jesús como metafórico. Cuando Juan le hace esa pregunta a Jesús, no es que, seguramente Juan se habrá quedado como, bueno, yo no sé en realidad cómo se habrá quedado ahora, pero tal vez perplejo porque dijo, no me esperaba esto. No me esperaba que en este momento se restituya toda una alianza nueva y que tengamos que hacer esto para estar en la alianza. Porque es nuestro signo visible, eso no significa que no ocurra algo, nuestro signo visible para saber que estamos con Cristo. Eso es lo que yo diría. Ahora, por ejemplo, en 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, se dice que estas cosas, para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, tiene también que ver eso. Yo recuerdo que en el debate que había tenido, de repente me confundí mucho cuando se empezó a hablar de que en la Eucaristía, según algunos protestantes, yo la verdad recién me entero en ese momento, es el Espíritu Santo quien se infunde en el pan y en el vino. Entonces, ese Espíritu Santo que se infunde, yo la verdad nunca había escuchado eso, es lo que ellos consumen. Pero el católico obviamente cree que el Espíritu Santo está en la iglesia, está en las personas, está en la misa, y también cree que hay un sacrificio de nuestra parte, que es un sacrificio espiritual. Pero eso no quita todo lo demás. Por eso la misa tiene, ¿verdad?, oraciones, tiene una parte de liturgia, tiene una parte del yo pecador. Todo es un protocolo donde se busca comunicar a Dios ese mismo camino que Dios nos hizo seguir. Primero vino a redimirnos, luego alabamos, luego escuchamos el Evangelio, luego nos va enseñando, y por último, el culmen, el final de todo, es ese mismo final que ocurre con los evangelistas. Ellos primero les conocen a Cristo, los empiezan a arrepentir, van cambiando, aprenden a orar, y todo esto hacemos en la misa, es literalmente el orden. Aprenden a orar, eh, luego van, vamos a decir, aprendiendo los misterios divinos, y ya al final de la meta, es cuando Cristo se entrega a ellos en cuerpo y sangre, en su divinidad completo, en ese momento de la Eucaristía. Entonces, lo mismo que ocurre en toda la historia del Evangelio es lo que a nosotros nos ocurre todos los días en la misa, de inicio hasta el fin. Y pues Wow. ya a alguien de repente se le quedó ahí una preguntita sobre eso, no es que comemos literalmente la forma materia de la sangre de Cristo. Eso se llama, pueden buscar, creo que es, bueno, se le dice carne de Cafarnaum. Ha de tener un nombre como Cafarnaum-ismo o algo así, pero pueden buscar, hubieron alguna vez en la historia corrientes que entendieron de esta manera, que literalmente nosotros consumimos esa carne de Cristo cuando estaba vivo en ese momento. Pero la iglesia no enseña esto, sino que no hay forma de separar el cuerpo de Cristo, ni su divinidad, ni lo que es Él. O es todo, o si es una parte, entonces no es Cristo, no es una parte. Bien. ¿Sabes qué te quería preguntar? Ah, supongamos, y esto es un ejercicio que suelo hacer con algunos de los invitados que vienen, digo, vamos a hacer el esfuerzo de tratar de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Particularmente en el caso de los protestantes. Y el protestante por lo general dice, yo también creo en una presencia real, ¿no? No sé si en algún momento vos has oído esta clase de declaración. Yo también creo en una presencia real, pero no creo en la transubstanciación. ¿Es posible una presencia real de Cristo sin una transubstanciación? A fin de cuentas, yo diría que no. Es decir, la persona que dice eso lo dice porque no sabe de filosofía. Yo creo que es más que nada por eso. Entonces mi pregunta sería más tramposa y le diría, entonces, ¿vos le adorarías a ese pan que tenés ahí? ¿Le adorarías? ¿Es digno de adoración? Pregunto. Y si me dice que no, entonces él no cree en la transubstanciación, él no cree en la presencia real de Cristo. Él cree que hay un espíritu, no me va a poder explicar cómo, que está ahí, pero que no es ese pan en concreto. Pero si merece adoración, merece
eh, esa contemplación, entonces él irónicamente, sin saber, está creyendo como Dios, como yo. El problema de ellos, obviamente, es que al no tener una teología definida, no me va a poder dar definiciones, no me va a poder explicar, no me va a poder, sin ir cambiando de opinión, porque ahora me va a decir una cosa y luego, en el momento que voy dialogando, me cuenta otra. Y eso es algo muy Es común. que ese es el problema, cuando de repente, y además cuando utilizan términos de forma camaleónica. ¿Por qué? Porque te van a decir, yo también creo en la presencia de Dios en la Santa Cena, te van a decir. Bueno, pero ¿qué querés decir? Por dar un ejemplo, yo noté en el debate que tuviste con este chico que primero te hablaba de la presencia real de Cristo, que él creía que había una presencia real de Cristo, pero después te terminó diciendo que la presencia era del Espíritu Santo. Entonces, ¿pero qué? Estamos confundiendo las personas de la Santísima Trinidad. Nosotros acá lo que estamos discutiendo es si hay una presencia real de Cristo en el pan. Va a decir, no, yo creo que hay una presencia real del Espíritu Santo, pero ¿de qué quieres decir con esa presencia real, ya sea de Cristo o del Espíritu Santo? ¿Qué quieres decir? Porque si no es en el pan, cómo se manifiesta esa presencia real. Y te van a terminar diciendo, bueno, lo que pasa es que estamos todos reunidos y Cristo está realmente presente en medio nuestro. Bueno, está bien, eso sería otro tema a discutir, pero lo que estamos discutiendo acá es si en el pan, si en el vino hay presencia real o no la hay. No si Cristo está en medio de nosotros cuando tenemos buenas intenciones y oramos a Él. Eso es otro tema, ¿se entiende? Si se dijera, por ejemplo, de que en ese pan en concreto está el Espíritu Santo y no Cristo, entonces ya se querería otra cosa. Pero si se dice, al estar el Espíritu Santo, está Cristo, entonces mi pregunta sería, ¿vos sos monofisista o qué crees exactamente de Cristo? Ahora decir, ¿es una sola persona había sido la Trinidad? O sea, no es Trinidad eso. En la Trinidad yo hago una diferencia entre tres personas. Dios Padre, a quien nadie nunca ha visto, Dios Hijo, quien ha visto al Padre, y Dios Espíritu, que es aquel, tiene bueno, el Paráclito que se ha dado a nosotros para comunicarnos a Dios, ¿verdad? Entonces, obviamente es totalmente necesario que se me haga una buena definición de quién está en ese momento. Pero es más, te voy a decir lo que dice San Agustín, porque yo estaba buscando cada hace rato, estoy buscando esa cita. No, y además, y antes de la cita, mira, además, suponete que alguien te dice, no, bueno, yo creo en una presencia real del Espíritu Santo en el pan. Número uno, eso no es bíblico, porque lo bíblico es la presencia de Cristo. Este es mi cuerpo, dice Cristo, ¿no? No podemos confundir a Cristo, a la segunda persona de la Trinidad, con el Espíritu Santo, con la tercera persona de la Trinidad, ¿se entiende? Este es mi cuerpo, dice. Pero independientemente de ese error bíblico, si hubiese en el pan presencia real del Espíritu Santo, también sería digno de adoración. ¿Cómo? También sería digno de adoración. También se debería adorar, porque es igualmente Dios, ¿o no? Igualmente, aún en ese error, digo, aún en ese error, se debería también adorar. Claro, en teoría sí, ¿verdad? Pero ellos no, ese es el problema. Pero ahí es donde está la gran contradicción. Claro, no se ponen a analizar qué significan las tres personas, la Trinidad. Es irónico porque cada vez que hablas con uno, te das cuenta de que, no, Cristo tiene una sola voluntad, bueno, algo nuevo. Cristo tiene solo una emoción, que es casi lo mismo, prácticamente es lo mismo, una emoción divina, bueno. Que te vas con el otro y te dice, no, que en Cristo, bueno, hay un sinfín de maneras de comprender la Trinidad y ellos muchas veces no tienen, vamos a decir, con claridad lo que piensan y bueno, según con quién esté debatiendo van a ir intercambiando cosas y ahí se complica la verdad. Pero yo creo que la pregunta central es siempre esa, es decir, entonces, ¿ese pan es digno de adoración, sí o no? Y si te responde que sí, y es Cristo quien está ahí, irónicamente, sin saber, está creyendo exactamente lo mismo que vos. De hecho, yo te iba a asustar con lo que te voy a decir. Yo conozco pentecostales que creen igual a los católicos. Pentecostales que creen que Cristo está literalmente en la Eucaristía. Y que solamente aquellos que se congregan en su religión pueden llegar a presenciar ese momento. Eso tal vez un poquitito diferente, ¿verdad? Y también de que ellos toman el vino con el pan, hacen el lavado de los pies también, una especie de puritanismo, ¿verdad? En cierto sentido. Eh, pero ellos creen igual, en ese caso. Mira, no sabía. Siempre te van a sorprender con algo nuevo. Es algo que yo, cuando la primera vez que yo escuché, me quedé así duro y dije, ¿qué estoy viendo? ¿Está en una nueva cepa? Esto tiene que ser una nueva cepa. Esto casi agarré mi diccionario. Una nueva cepa alemana.
No, pero con toda la buena onda del mundo, ha de ser, de verdad, es decir, siempre van a... Momento garrotero del día. Me encantó. No, pero es lo que yo me imagino, ¿verdad? Entonces yo dije, capaz, y si agarro un libro y empiezo a describir ahora, soy el primero en hacer esta descripción a la especie de una descripción botánica, ¿verdad? Claro. Me impactó, me sorprendió. Sí, sí, Esa sí. es la conclusión que yo quité, que siempre es como es imposible entender realmente lo que cree un protestante, así, de inicio a fin. Hay que exponerle lo que uno cree, hay que intentar ser claro en lo que uno cree, y ya en el proceso uno se va a dar cuenta cómo el otro piensa, capaz, y de acá a una semana cambia su forma de pensar, capaz de acá a 3 meses también, y es un problema. Pero te voy a dar la cita de San Agustín. Dale. En el Salmo, sobre el Salmo 33, capítulo 10, verso 2, dice San Agustín: pues era llevado Cristo en sus manos cuando, recomendando su mismo cuerpo, dijo, este es mi cuerpo, pues llevaba aquel cuerpo en sus propias manos, porque allí estaba el sacrificio según el orden de Aarón. Y después él mismo instituyó con su cuerpo y sangre el sacrificio según el orden de Melquisedec. El orden de Aarón, el orden de Melquisedec, y también que Cristo en sus manos tenía su propio cuerpo. Porque yo escuché ya algunos que preguntan, ¿y Cristo tenía su cuerpo en su mano? Y mi respuesta es sí. Es decir, Dios mismo puede actuar de esa manera, no hay ninguna limitación en su capacidad, y así como la naturaleza divina convivía exactamente con la naturaleza humana, sin mezclarse, sin mancha, sin confusión, completamente, vamos a decir, eh, autónomos, y sin embargo coexistían o estaban juntos, también así ocurre en ese momento. Cristo, estando en un punto, estando en un lugar, siendo completo, siendo Dios, puede cambiar la sustancia de ese pan que él tenía en sí mismo. Mm. Sí, así es. Así es. Me encanta. Lo tenemos a Luquita Roja, amigo. Amigos, en el comentario fijado del chat en vivo se encuentran con el canal de Lucas para suscribirse. Suscríbanse, es un gran defensor de la fe católica. Es momento de apoyarlo. Vamos a ver cuántos suscriptores tiene. Tenía, al comenzar esta transmisión, tenía casi 1900. A ver, vamos a darle a actualizar. Y tenemos en este preciso momento casi 2400. Ojo. Ojo, a ver si cuando terminamos nos quedan 15 minutos. Vamos a ver si llegamos a los 2500 suscriptores. 15 minutitos, 2500 suscriptores. Vamos, solamente faltan un poquito menos de 150. Suscríbanse al canal de Luquitas Roja. En el comentario fijado del chat en vivo se van a encontrar con el enlace. Amigo, sí, no, mirá, no te quiero robar tanto tiempo, que nos quedan 15 minutos. Vos dale con lo que quieras, ¿eh? Ok, te digo también, si de repente hay preguntas en el chat, alguna pregunta que vos ves Ok. interesante, sin problema para responder esas cuestiones, porque yo creo que realmente está todo, vamos a decir, al menos a gran escala, bien explicado. Creo que todo se ha podido tocar, al menos lateralmente, ¿verdad? Bien. Papá, la mejor comunidad, dice Católico. Muy bien, muy bien. Santi, es que desde antes de ayer se están suscribiendo. Ah, claro, desde antes de ayer también la gente se viene suscribiendo por eso. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el canal? En el comentario fijado del chat en vivo lo vas a encontrar, querida. Suscríbanse, dice. A ver. ¿Puedo aprovechar para enviar un saludo, verdad? Sí, obvio, más vale que sí. Entonces le envío un saludo a mi pareja, a Ana. Le envío un saludo desde acá, que la verdad que ella es siempre mi fuerza motor para todas las cosas. Yo, de hecho, cuando inicié la apologética, creo que en el fondo era como ese querer buscarle un camino a las cosas, y yo en ella veía así como esa inspiración que me movía, ahora me incentivaba a hacer estas cosas. En el fondo yo creo que en gran parte de mi vida es ella ese motor que me impulsa a hacer estas cosas, ¿verdad? Tampoco es que yo creo que Dios se manifiesta, ¿verdad? En el amor, en el otro, y ese amor que me comunica por medio de ella muchas veces me da la fuerza para hacer estas cosas. Entonces, ¿Cómo se llama? ¿Ana? ¿Ana se llama? Ana, ¿Están ahí en el chat, Ana? ¿Estás en el...? A ver. No, le mandamos un abrazo enorme a Ana. Me acabas de meter un jonrón no solamente en teología, sino en el amor también, amigo. Vos sos un crack, amigo. Aprovechás cada momento, me encanta. A ver, hemos superado los 2500 suscriptores, muchachos. Ustedes son la mejor comunidad de todo YouTube, amigo. Son los mejores ustedes. Gracias por hacernos el aguante. Amigo, vamos aterrizando entonces. A ver,
Para concluir, vamos a concluir el tema. Creo que has hecho una buena defensa bíblica. Obviamente podríamos tocar muchos otros pasajes más. Por una cuestión de tiempo obviamente no se puede. Has hecho una muy buena defensa filosófica. Has hecho una muy buena defensa histórica barra tradición. En definitiva, y te pregunto a corazón abierto, ahora abandonando un poco la filosofía, la teología y demás, tu parecer, ¿cuál es la razón por la que hay mucha gente que todavía, aún con toda esta clase de evidencia, todavía no lo acepta? ¿Por qué te parece a vos que hay gente que todavía se niega a esto que parece ser evidente según todo lo que trajiste? A mí me parece que hay una desconexión abrumadora de los cristianos. Es decir, la fe es demasiado, de las personas, me refiero a las personas que no asumen estas cosas, es demasiado individual. Porque en toda la historia de la patrística, yo simplemente me he limitado a hablar de Orígenes, un poquito de San Cipriano, un poquito de San Agustín, y de repente Santi ha mencionado a Justino Mártir, ha mencionado a Ignacio de Antioquía. Es decir, hemos mencionado algunos, pero en toda la historia de la tradición, todos entendieron esto de forma literal, que realmente es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno ve esto, la evidencia es obvia, pero hay una desconexión tan profunda con lo que es la fe de la comunidad que la gente no le importa lo que el otro piensa, le importa lo que uno puede, vamos a decir, pensar por sí mismo. Lee la Biblia, no encuentra eso y ignora la existencia de los millones de cristianos que hubieron antes de él. Ignora la existencia que durante 16, bueno, 1600 años para arriba, hubo gente que entendía las cosas de otra manera. Ignora completamente esto. Y yo creo que tiene que ver necesariamente con una desconexión completa de la comunidad cristiana. En el fondo, un cristiano que no vive en comunidad no es cristiano, porque uno es justamente cristiano cuando se comunica con el otro, cuando ama al otro, cuando se relaciona, cuando le escucha, cuando el otro... Bueno, esa interconexión que ocurre entre uno y el otro es lo que propiamente le hace a uno también cristiano, ¿verdad? Entonces, yo creo que la desconexión de la comunidad nos lleva a entender de esta manera. O también podría ser lo inverso, una conexión tan abrumadora que nos hace, nos cautiva las emociones, nos cautiva los sentimientos, nos cautiva la razón y, por ejemplo, mi grupo juvenil pastoral de la iglesia, qué sé yo, un nombre X, me impide a mí darme cuenta de la evidencia. Podría ocurrir también las dos cosas, pero yo creo que ocurre más la primera, que al hombre común en realidad le importa un bledo la opinión de todos los cristianos de la antigüedad. E irónicamente cree que él entiende mucho más que todos ellos. Yo al contrario, es decir, yo cada vez que leía estas cosas me sorprendía y decía, wow, qué manera de entender que esta gente tenía, y empezaba a buscar, empezaba a ver, le voy a recomendar un libro antes que terminemos, que es de... Es más fácil que este, ¿no? Pará, es más fácil que este, ¿no? Sí, este no es de filosofía, este es de patrística. Se llama Germán Martínez, bueno, el autor Germán Martínez, Eucaristía, 20 siglos en 20 grandes textos, de la editorial Real. Pará. Más despacio, cerebrito, diría el de los Simpsons. Pará. Amazon. ¿Cómo se llama? Pará que lo quiero buscar ya mismo. Ya mismo lo quiero buscar. Pará, dame un segundo que mi computadora está más lenta que protestante procesando todas estas cosas. Dale. ¿Cómo es que se llama? El título es Eucaristía Eucaristía. y el autor es Germán Martínez. Con G, Germán, ¿no? Sí, sí. Germán Martínez. Ahí está. Germán Martínez. Ahí está. Eucaristía. Germán Martínez. No te puedo creer. En formato Kindle está $0. Está gratuito en formato Kindle. Olvídate, ya está. Pará. Lo voy a compartir acá con la gente del chat que nos estuvo haciendo el aguante. Ahí tienen el enlace, muchachos. Si se descargan el Kindle. Ah, no puedo el enlace, mirá. Es demasiado largo el enlace. Bueno, mala suerte, muchachos. Si no, se los compartía. Tienen que buscar y ahí van a obtenerlo ahí, inclusive gratis, ¿verdad? Es gratis, amigo, está gratis. Algo de nuevo. Es un libro del año 2018 y, bueno, tiene básicamente bastantes padres de la iglesia donde se habla de estas cosas. Yo cité, de hecho, de ese libro, cité dos, a Cipriano y a San Agustín, y hay muchas cosas realmente interesantes ahí que a uno le podría servir. Es cortito, nuevamente, 160 páginas, un poquito más, hasta ahí es cortito, y te hace una buena síntesis.
Me encantó. Ya mismo me lo estoy encargando, amigazo. Ya mismo. Luquita, no solamente nos educaste, sino también nos recomendaste buena literatura, que ahora la voy a compartir. Ahora quédense tranquilos, muchachos, todos los que están del otro lado, que ahora lo voy a poner en pantalla para que lo puedan ver. Luqui, gracias por tu tiempo, amigazo. Yo la pasé súper bien. Espero que no sea la última vez que nos visites. Sí, yo la verdad encantado de estar acá. Como te dije, yo suelo consumir bastante este espacio. Me sentí como en mi hábitat natural, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Ese, a ver, ¿cómo podría pensar esto? Como que siempre mirando así de lo lejos, me divierto así y ahora me estoy divirtiendo acá, ¿verdad? Entonces, la verdad que muy a gusto estuve y un placer estar acá. Así que gracias nuevamente por la invitación. Y nada, también espero en algún momento ver qué podemos hacer. Dale, 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 dale. Y cuando tengas ganas de organizar otro debate o algo por el estilo, acordate que esta plataforma también va a estar dispuesta para vos poder hacerlo. Así que esta es tu casa, amigo. Cualquier cosa que necesites, mándame un WhatsApp y lo charlamos, dale. Perfecto. Te mando un gran abrazo, amigo. Ah, perdón, 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 ya te estoy cortando, perdón. Antes de eso, de repente, si a la gente le interesa, con Curateca habíamos hecho el curso de patrología, fueron unos 6 capítulos más o menos. Es larguito, pero es importante. Entonces, si de repente les interesa, pueden pasar por mi canal, igual en el canal de Curateca, y ahí van a poder ver, vamos a decir, unas buenas clases, pero yo tampoco. Ojo, le mandamos un saludo grande al padre de Raúl, Curateca. La semana que viene le vamos a decir para ver si se puede pegar una vuelta. Quiero armar un pregúntale a un sacerdote. Así que quiero armar ahí una coalición de Avengers sacerdotales que nada, nos puedan acompañar. Siempre es un amigo, le tenemos un gran cariño al padre de Raúl, así que le mandamos un gran abrazo. Así que tenés un curso con él, dado en el canal tuyo. Sí, sí, habíamos hecho un curso hace ya un tiempo, ya hace un mes y algo más o menos. Ok, ok. Así que bueno, ya saben, si se quieren formar en patrología, lo pueden hacer en el canal de Luquita Roja junto al padre Raúl, el Curateca. Así que vayan y de paso se suscriben. A ver cuántas suscripciones hay hasta el momento. No sean ratones, suscríbanse que es gratis. Vamos. Superamos las 2600. Ojo, ojo. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Luqui, ahora sí, te saludo, amigo. Te mando un gran abrazo y espero que pronto nos podamos conocer y tomar unos tererés juntos, amigo. Sí, está ahí en la vuelta de la esquina, tampoco tan lejos. Abrazo grande, amigo. Dios te Un bendiga. abrazo, nos Chau, chau. vemos. Chao. Qué buena entrevista, ¿ah? Me encantó. Qué buena entrevista, amigo. Qué buena entrevista, amigo.